Bueno, pues bienvenidos otra vez, chicos y chicas. Vamos a terminar hoy el tema 7A, el tema de la restauración. Antes que nada, pues os pido otra vez disculpas por esta maravillosa voz de ultratumba que gasto en estos vídeos, pero es que el resfriado no da más de sí. En fin, en el vídeo del último día estuvimos viendo cómo se forma el sistema de la restauración, cómo se forma ese sistema ideado por Cánovas. Y hoy vamos a ver la evolución política de este régimen de la restauración, desde 1876 hasta 1902. Ojo, destacar que este régimen dura hasta 1923, hasta el golpe de estado de Primo de Rivera, hasta que se establece la dictadura de Primo de Rivera. Sin embargo, ¿por qué vamos a estudiar hasta 1902? Pues por una razón muy sencilla, porque los demás no entran en selectividad. Nos dicen que tenemos que estudiar hasta 1902, pues yo hago el tema hasta 1902, más fácil para vosotros y menos historia que os tenéis que estudiar. Así que bueno, no me enrollo más y vamos al lío. Bueno, esta canción que escucháis se llama ¿Dónde vas, Alfonso XII? Y es bastante famosa, que trata pues sobre los amores de Alfonso XII con María de las Mercedes, su primera esposa, que desgraciadamente se murió. Y bueno, es muy famoso en la historia de España, hay un par de películas sobre ello y demás, sobre esta pequeña historia de amor. Bueno, decíamos ayer que pues establecía un sistema de turnos entre los dos partidos principales, los partidos dinásticos, el conservador, liderado por Cánovas, y el liberal, liderado por Sagasta. El primero en ejercer el gobierno va a ser Cánovas, en 3 gobiernos consecutivos entre 1876 y 1881, y que va a tener como principal objetivo solucionar los conflictos bélicos que azotaban al país. Recordad, con la monarquía de Amadeo I se habían alzado nuevamente los carlistas, había empezado la tercera guerra carlista. Y desde 1868 veníamos luchando contra la insurrección cubana, contra la guerra de independencia cubana, la llamada guerra de los 10 años. Bien, la guerra carlista consigue solucionarse en 1876, se elimina definitivamente el régimen foral, esos privilegios que todavía tenían algunas regiones, y se exilia al candidato al trono Carlos VII, que recordad que era nieto del original Carlos María Isidro, el hermano de Fernando VII, ¿vale? Recordadlo, es Carlos María Isidro. Bien, en 1878 se va a acabar también con la guerra de Cuba, con la paz de Zanjón. Es importante, ¿vale? Se firma la paz con los rebeldes cubanos y se le promete una serie de cosas, entre ellas pues un indulto a todos los rebeldes, la ansiada autonomía para la isla, que es lo que venían reivindicando en gran medida los rebeldes, y sobre todo que el ejército rebelde se iba a integrar, se iba a mezclar con el ejército español, sobre todo los oficiales. Porque claro, una gente que se lleva una serie de años luchando una guerra y que si ahora se quedan sin trabajo, ¿no? Se disuelve el ejército rebelde, se van al carajo. Pues bien, se los integra dentro del ejército. Sin embargo, pues bueno, entre las reticencias del ejército español a compartir cargos con los que hasta ahora habían sido sus enemigos, las reticencias de las élites económicas españolas a darle mayor autonomía a la isla, pues van a hacer que se incumplan todas estas medidas de Zanjón y van a provocar un nuevo alzamiento, que se solucionó pues bastante rápido, en la llamada Guerra Chiquita entre 1879 y 1880. Bien, debido pues precisamente también a esta guerra chiquita y a lo largo del gobierno, ¿vale? Pensad del 76 al 81 van ya 5 años, pues Cánovas empieza a desgastarse. Se empieza a hablar en el país de la llamada dictadura de Cánovas. Por lo que pues el político malagueño va a encontrar la opción ideal, el momento ideal, para poner en práctica el turno de partidos. En 1881 abandona el poder y le cede el gobierno a Sagasta, que va a gobernar entre 1881 y 1883, siguiendo pues las líneas básicas de la restauración, del sistema de la restauración, que es continuar con lo que estaba haciendo el gobierno anterior. ¿Vale? No podemos destacar prácticamente nada de este gobierno, a pesar de ser el Partido Liberal. No se hacen especiales reformas, salvando pues la ley de imprenta de 1883, que sí que va a suponer una mejora para la libertad de expresión.
Claro, son liberales, recordad lo que decíamos de la Constitución, que queda abierta a que los derechos y libertades se regulen por decreto. Pues bien, en el año 1883 vuelve Cánovas al poder y va a estar allí hasta 1885. ¿Por qué hasta esta fecha? Porque nuestro querido amigo Alfonso XII, ¿vale?, se le va a ocurrir una genialísima idea, que ya a algunos reyes se les había ocurrido anteriormente, ¿vale?, que es la idea de morirse. Pobrecito mío, ¿vale? El 25 de noviembre de 1885, Alfonso XII se fue a reunir con su esposa María de las Mercedes y se murió. Dijo adiós a la vida. Esto supone un problema, porque pues el rey no tenía herederos varones. Es cierto que su mujer estaba ya encinta, estaba embarazada. Y el 17 de mayo de 1886 va a nacer el hijo, a título póstumo, es decir, después de muerto, de Alfonso XII, al que por supuesto le van a poner el nombre del padre y va a ser coronado rey nada más nacer con el nombre de Alfonso XIII. Como ya estaréis imaginando, efectivamente tenemos a un rey niño, bebé, pues cambiamos de... no puede reinar, así que se establece una regencia, la regencia de su madre, María Cristina de Habsburgo. Ojo, mucho cuidado con liarme el taco. Esta señora es María Cristina de Habsburgo, esposa de Alfonso XII, madre de Alfonso XIII. La madre de Isabel II, que también fue regente, era María Cristina de Borbón. Ok, no me liéis el taco, que hay dos regencias de María Cristinas y son dos María Cristinas diferentes. Había mucha gente que se llamaba María Cristina en el siglo XIX. ¿Ok? Bien. Pues ante el problemilla este que había surgido con la muerte del rey, cuando todo parecía que estaba más o menos estabilizado, los partidos se turnaban, pues se fastidia el invento, ¿no? Porque se ha muerto el rey y ahora, ¿y qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Los partidos dinásticos, Cánovas y Sagasta, van a firmar el llamado Pacto del Pardo, o Pacto del Pardo, en el que se comprometen pues a continuar de forma pacífica con el turno de partido y a soportar, a ayudar a la regente María Cristina, ¿vale? Como acto de buena voluntad, pues Cánovas va a abandonar el poder, le va a ceder el poder nuevamente a Sagasta, que va a gobernar entre 1885 y 1890, el llamado Gobierno Largo de Práxedes Mateo Sagasta. Algunas medidas que se van a llevar a cabo durante este gobierno de Sagasta, pues va a ser la libertad de asociación de 1887, que legaliza pues los diferentes sindicatos obreros y va a permitir, por ejemplo, pues que se celebren los congresos fundacionales de la UGT, la Unión General de Trabajadores, que es un sindicato que, como sabéis, pues ha llegado hasta nuestros días. En 1890 se va a aprobar definitivamente el sufragio universal masculino en nuestro país. Podían votar todos los varones mayores de 25 años. También se va a abolir la esclavitud y se va a aprobar un nuevo código civil que va a reconocer, por ejemplo, el matrimonio civil y le iba a restar influencia a la Iglesia Católica. Como veis, pues medidas aperturistas, medidas progresistas, ¿no? Medidas de izquierdas que llamaríamos quizá ahora, con este gobierno de los liberales. Sin embargo, a partir de 1885 vuelve al poder de nuevo, en 1890 vuelve al poder Cánovas y a partir de ese año, poco a poco, va a ir apareciendo una crisis en este sistema de turnos de partido. Llevamos ya pues 25 años de... Bueno, que tiene 25 no, perdón. Unos 15 años de sistema y poco a poco pues van a empezar a aparecer las primeras fracturas. ¿Por qué? Pues en primer lugar pues porque aparecen algunas voces críticas con el turno de partidos y con la autoridad que ejercían Cánovas y Sagasta dentro de sus partidos. Dentro del Partido Conservador, pues uno de los personajes más importantes va a ser Francisco Silvela. Será precisamente Francisco Silvela el que se va a hacer cargo del Partido Conservador cuando en el año 1897 le peguen 3 tiros a Cánovas y se lo carguen. Pobrecito, le pegaron 3 tiros, murió, y pues Silvela se va a hacer cargo del Partido Conservador. Sin embargo, pues bueno,
empiezan a surgir pues eso, las diferencias con Sagasta, no es lo mismo que mientras que habían estado pues los fundadores. Poco después, 6 años después, en 1903 se va a morir Sagasta, y con esta muerte pues ya desaparecen los dos fundadores del sistema, los dos grandes pilares de este sistema, y esto pues va a afectarlo de forma muy negativa. Por otro lado, tenemos también problemillas sociales. La industrialización había supuesto pues la aparición de barrios obreros periféricos con pésimas condiciones de vida, sobre todo higiénicas, y con una precariedad laboral tremenda. Eso acaba cristalizando en numerosas protestas obreras y en la expansión de ideas obreras, como por ejemplo el anarquismo, que va a dar lugar pues a diferentes problemas. Algunos anarquistas, ojo, no es que el anarquismo vaya siempre vinculado a estas acciones, pero algunos anarquistas pues optaron por acciones violentas como forma de reivindicación. Por destacar algo, podemos destacar los llamados Hechos de la Mano Negra, que se supone que era una organización terrorista que actuó en el campo andaluz. Hoy día, sin embargo, con los documentos que tenemos, pues no tenemos muy claro que esta organización existiese de verdad y no fuese una creación del propio gobierno para justificar pues el refuerzo de la policía y de las acciones policiales. Además de esta supuesta organización terrorista, ¿vale? Pues Mano Negra también es una banda bastante curiosa, muy mezcla, liderada por un señor que se llama Manu Chao. Y bueno, esta canción que os voy a poner es de Manu Chao en solitario, pero yo os recomiendo que escuchéis un poquito a Mano Negra y a Manu Chao. Me gusta la guitarra, me gustas tú, me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son? Mi corazón. Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta la historia, me gustas tú. No, yo sé que nos gusta, pero bueno, es lo que hay, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, más problemas para el sistema de la restauración. En 1895, los problemas, la falta de solución de problemas en Cuba va a provocar una nueva insurrección en la isla, en el año 1895. Los líderes cubanos, algunos ya habían participado en las revueltas anteriores, ¿vale? Se van a rebelar. Los españoles van a intentar sofocar esta rebelión, van a enviar al general primero Martínez Campos, que bueno, va a intentar negociar con los rebeldes, y ante su escaso éxito va a ser sustituido por el general Valeriano Bayler. Lo tenéis en los apuntes, ¿vale? Para que lo escribáis bien, que es un nombre rarito. Bayler va a utilizar una serie de métodos muy violentos, y estos métodos violentos pues van a provocar una serie de críticas internacionales alentadas sobre todo por Estados Unidos, que tenía muchísimo interés en expandirse colonialmente en la zona del Caribe, una vez que ya había terminado pues su expansión hacia al oeste. Bien, en este sentido con Estados Unidos, aquí hay un fallo. Aquí pone 1895, ¿vale? Pero está mal. Esta fecha no es 1895, es 1898. ¿Vale? Muy importante corregir eso. En 1800, no sé si está mal también en los apuntes, imagino que no, que ha sido un lapsus a la hora de hacer los dibujitos. En el año 1898, en el puerto de La Habana, hay anclado un barquito estadounidense, el Maine. Y este Maine, extrañamente, va a explotar. Nadie sabe todavía exactamente por qué, pero los americanos culparon a los españoles y van a entrar en guerra con nosotros en lo que se conoce como la Guerra Hispanoamericana, o en inglés The Spanish-American War. Bueno, esto que estáis escuchando es un profe de historia americano, más friki que yo, si es posible, ¿vale? Que se llama, os lo escribo por aquí abajo, ¿vale? Para que lo podáis ver, Mr. Betts. Y tiene pues algunas cancioncillas así en modo chorra, cambiando la letra a contenidos históricos. Está bastante simpático, esta de la Spanish American War, la verdad que es muy completa y te explica toda la guerra y las consecuencias de la misma. Yo os recomiendo que os lo pongáis después del vídeo. Bueno,
En esta guerra hispanoamericana nos dan, pues para variar, nos dan pa'l pelo, ¿vale? La Armada Española, la flota española es derrotada primero en Filipinas, después en Santiago de Cuba, y obliga a nuestro país a firmar la Paz de París. Una auténtica humillación teniendo en cuenta que combatíamos contra una potencia relativamente nueva como es Estados Unidos. El gran imperio español, que en otros tiempos colonizó América, pues ahora América nos patea el culo. En esta Paz de París, España va a ceder a Estados Unidos sus últimas colonias, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam, por la cifra relativamente cortita de $20 millones. Por otro lado, Cuba se independizaba, o al menos eso es lo que le hicieron pensar, porque realmente va a quedar en manos de Estados Unidos, va a depender económicamente de Estados Unidos. Así que de independiente tenía poco. Aquí os he hecho un pequeño chiste malo con Cuba independiente. Bueno, total, que no se consigue Cuba independizar, queda en manos de Estados Unidos. España pierde su flota prácticamente al completo, vende parte de sus colonias a Estados Unidos, y las que le quedan, que son las Islas Marianas y Carolinas, no teniendo flota y no pudiendo defenderla, antes de que se las quiten, se las va a vender a Alemania. Pero bueno, eso lo vamos a ver con más detalle en el tema siguiente, al igual que toda esta guerra y todo este follón, ¿vale? Bien. Este desastre del 98, conocido como desastre del 98, va a provocar una gran crisis moral en la sociedad española. La sociedad hasta ahora había aceptado el fraude electoral, había aceptado las malas prácticas de la restauración, mientras que las cosas iban bien. Con esta gran crisis del 98, pues ya no se va a aceptar, las cosas no se están haciendo bien, y va a surgir un movimiento de crítica intelectual liderado por el señor Joaquín Costa, que es el llamado regeneracionismo, pues que va a destacar los males de España, la corrupción, el caciquismo y el atraso social y económico del país. Este regeneracionismo y esta crítica va a quedar reflejada pues en una generación literaria, la generación del 98, que seguro que os habéis estudiado ya en literatura, con personajes como Azorín, Valle Inclán, Miguel de Unamuno, Pío Baroja, etcétera, etcétera, que en toda su obra tratan con mucho empeño el atraso de España, empeño y preocupación. Por otro lado, tras la crisis del 98, pues decíamos que el gobierno de Cánovas, el gobierno de la Restauración, establecía un sistema muy centralista, en el que el gobierno central pues tenía autoridad sobre los ayuntamientos, sobre las provincias, etc. Bien, ¿cuál va a ser el resultado? Pues que este centralismo provoca una reacción en muchos territorios, una reacción autonomista o regionalista, que es como se conoce en esta época. Es decir, va a haber muchos territorios que van a reivindicar su identidad cultural, por ejemplo, sus lenguas propias, por ejemplo, su cultura y tradiciones autóctonas que son diferentes a la del resto del país. Chicos y chicas, esto es innegable. En España hay diferentes culturas, diferentes territorios que no son solo uno. No en toda España se habla castellano, por mucho que no lo quieran decir. Entonces, pues en cada territorio se habla un idioma y, sin embargo, pues nos enseñan desde pequeño que quizás el castellano es la lengua oficial, la que todos hablamos y la que tenemos que hablar. Ojo, eso no en todos los países del mundo es así. Hay algunos países en los que no hay una lengua oficial, por ejemplo en Bélgica. En el norte se habla flamenco, en el sur se habla francés, o en Suiza, en los que habla pues hasta 3 idiomas diferentes y son todos oficiales. Y no tienes por qué saberlos todos. Tú hablas el tuyo y ya está. No hay ninguno que sea superior a otro, como ocurre en España, o como algunas personas quieren que ocurra en España, que el castellano sea un idioma superior a todos los demás. Cuando, bueno, esto ya es opinión, ¿vale? Sacadme del vídeo, pero yo creo que todos los idiomas deberían tener la misma importancia. Pero bien, no me enrollo con estos temas. Como digo, ya es opinión y se sale un poco del temario. Disculpadme la disertación. Aparecen movimientos regionalistas como por ejemplo la Renaixença en Cataluña. Y aquí tenéis un recordatorio de personaje, ¿vale? Para que os acordáis de que esto es Cataluña. Se va a crear el primer partido, pues, regionalista, que es la Liga Regionalista en el año 1901. En Galicia este movimiento regionalista se va a conocer como el O Rexurdimiento, liderado pues con una de las figuras más importantes siendo Rosalía de Castro.
Y por último, pues bueno, en el País Vasco se va a fundar el Partido Nacionalista Vasco, o el PNV, fundado por este señor que tenéis aquí, Sabino Arana. No van a ser los únicos territorios con movimientos regionalistas, ¿vale? También se van a extender, pues, por ejemplo, en Valencia, en Aragón, en Andalucía. En este último caso, pues, tenemos que destacar la figura de Blas Infante, que es el autor de la bandera andaluza y del himno de nuestra comunidad. Bueno, pues con todo esto, chicos y chicas, terminamos el tema de la restauración. Como conclusión, pues bueno, la restauración es el final del siglo XIX. Había empezado todavía con el antiguo régimen, con la guerra de independencia. Y a lo largo de todo el siglo, pues asistimos a una larga lucha entre el liberalismo y las fuerzas más reaccionarias, como el carlismo, que no quieren avanzar ni progresar. El régimen de la restauración, pues bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por un lado, pues establece un régimen constitucional. Por otro lado, las prácticas caciquiles y el fraude electoral pues desvirtúan por completo los derechos democráticos del pueblo, ¿no? Cuando ya se mueren pues Cánovas y Sagasta, el régimen entra en crisis progresiva y desde 1902-1903 hasta el golpe de estado de Prima de Rivera, pues poco a poco el barco español va naufragando sin que ninguno de los nuevos políticos como Antonio Maura o José Canalejas consigan corregir ese mal rumbo. Así que nada, en el siguiente tema vamos a hablar sobre economía y en el siglo XIX, sobre la desamortización y un poquito sobre industrialización. Y ya no será hasta el siguiente, hasta el tema 9, en el que volvamos a la política con la dictadura de Primo de Rivera. Nos vemos entonces, chavales. Os dejo con un poquito más de Manu Chao de camino. Me gusta el fuego, me gustas tú.